Bienvenidos amigos y amigas que nos ven en las redes sociales. Gracias por no perderse un programa más de Revolución en Vivo. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con las redes sociales, con el internet y sobre todo con esto de las movilizaciones de jóvenes desde la parte virtual. Y para eso vamos a darle la bienvenida al programa de hoy a dos invitados. Uno que ya estuvo participando con nosotros, Cristian Rojas, que es Social Media Manager, y por esta otra parte tenemos a Herschel, que es ingeniero en sistemas. Bienvenidos muchachos. Hoy vamos a abordar un tema que posiblemente la gente conozca los términos, la palabra, pero no a nivel general qué significa y cómo nace. Ciberactivismo. Y para eso poderles preguntar qué es el ciberactivismo. Bueno, empezando por el tema de que ciberactivismo es una de las tantas palabras compuestas que existen a partir de la era digital. Primero empecemos definiendo qué cosa es activismo, ¿no? El activismo podríamos resumirlo como una serie de acciones que en conjunto la sociedad aplica para buscar sobre todo cambios sociales, estructurales, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de activismo cuando se hace una campaña de recaudación de fondos para ir a reforestar un espacio que ha sido deforestado de algún, por ejemplo, de aquí de Bozaguajo, un terreno de esto, ¿verdad? Podríamos hablar de activismo cuando se busca involucrar a ciertos sectores marginados de la población en espacios de poder, ¿verdad? Entonces, todas y cada una de estas acciones, cuando las llevamos nosotros al plano digital, al mundo del Internet, cuando hacemos convocatorias a través de Internet, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, como las redes sociales principales que se utilizan en este tipo de acciones, entonces estamos hablando de ciberactivismo, ¿verdad? Entonces entendemos que el tema de ciberactivismo es bastante joven, no por el tema de las acciones sociales, sino por el tema de cómo se involucran en la era digital. Ok. Hablar de ciberactivismo, Herschel, en nuestra época es muy común. Tal vez la gente no maneja el término como tal, la palabra como tal, cómo se le denomina. Pero sí tenemos, por ejemplo, algunos antecedentes de cómo este ciberactivismo ha ido evolucionando y mejorando su estrategia. Sí, como hablaba Cristian, al final el ciberactivismo es pasar del activismo físico común que siempre se ha usado hacia los medios sociales, hacia las redes, ¿verdad? Ha sido una práctica común realizar movilizaciones a través de esto. Lo vemos, por ejemplo, hoy en la situación de Venezuela o en épocas más anteriores, en todo lo que es las revoluciones de colores, la primavera árabe. Cristian me mencionaba de lo que él diría es la primera acción de ciberactivismo. Me decías que era de las actividades en Serbia. Sí, bueno, el ciberactivismo, que hay que decirlo, no es que sea malo, no es que estemos intentando criminalizarlo, no es que el ciberactivismo sea un demonio, que hay que rechazarlo, ¿verdad? En efecto, el ciberactivismo es una herramienta más que tiene la población para ganar espacios de poder en esta lucha de participación popular versus gobiernos que de vez en cuando no son del todo encaminados a proyectar el interés o los deseos populares, ¿verdad? Claro. Pero sí es cierto que ha habido algunas acciones en el mundo bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que intentaba aumentar su hegemonía, pero ya no a través de las balas, sino a través de acciones que buscaran desestabilizar gobiernos que estaban en contraposición al poderío estadounidense para de esta manera colocar gobiernos que estuvieran encaminados en sus intereses, ¿verdad? Entonces hablábamos que Serbia podría haber sido el primer laboratorio real en el que se aplicaran estas acciones, haciendo un cambio de un régimen contra o anti-yanqui por uno pro-yanqui. Entonces, a partir de esto se ha exportado este guión que ha sido exitoso, resultó exitoso en Serbia, y se exportó primero a Europa del Este con el tema de la Revolución de Colores, después a Oriente Medio con todas y cada una de las primaveras árabes, y ahora más recientemente lo estamos viendo aplicado en Latinoamérica, en Ecuador, en Paraguay, Bolivia, Venezuela y ahora Nicaragua. Ya nos está tocando la primera experiencia en el tema de este tipo de revoluciones o alzamientos populares supuestamente autoconvocados, genuinos, autogestionados completamente, pero que en realidad están por debajo de la mesa siendo financiados y operados a través de ONGs por medio de Estados Unidos. Y eso es interesante porque, por ejemplo, a nuestros brothers de Control Master les vamos a pedir que podamos poner la primera imagen, porque yo quiero mostrarles
justo con lo que hablaban de estos primeros ejercicios de los laboratorios en Serbia, cómo ha ido evolucionando o cómo varios países han ido retomando. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahorita en pantalla, el tema de ese icono del puño, del puño de la mano derecha. Puño alzado. Sí, es como un icono que representa básicamente lo mismo, pero en diferentes momentos y en diferentes espacios del país, del mundo en realidad. ¿Qué podemos comentar sobre eso? Todas las naciones eran exsoviéticas. Sí. Y todos los símbolos se utilizaron durante las revoluciones de colores, que la idea era la misma, eliminar la influencia soviética comunista de esas naciones, y en todas se dio básicamente lo mismo. Comenzaron con actividades como marchas, vigilias, y siempre tratando de recibir una acción violenta por parte del gobierno, normalmente con la toma de una plaza, como se dio en Ucrania, o bloqueos de calle importantes. La molotov. El uso de molotov, un tipo de armamento casero. Así es. De hecho, casi todos son actividades que podemos decir que rozan la legalidad, porque ellos llaman, qué sé yo, tiro una molotov no es lo mismo que me disparen con un arma. Entonces ellos dicen como que tratan de minimizar eso y hacerlo ver como que no es violencia. Sí, como que no es violencia como la que te podría dar la policía con armas de verdad. Que recordemos que al final la policía siempre para dispersar manifestaciones utiliza gases lacrimógenos y balas de goma. Claro. Ya, mientras que estos comienzan tirando piedra y tirando bombas molotov. Pero también evoluciona. Correcto, y está el hecho de, como decía Herschel, manteniendo en el filo de lo legal, porque es importante mantener siempre el discurso de es una población desarmada versus un aparato represor. Es la policía armada disparando con saña versus una población teóricamente solamente armada con pancartas y banderas, ¿verdad? Cuando eso es totalmente falso. Claro. Porque mediáticamente hablando, si vos mantenés el eje de que es la población solo con cuestioncitas que te puedes encontrar en tu casa, por ejemplo, una bomba de cloro, perfectamente la puedes armar en una tarde en tu casa. Sí. Bombas molotov, solo necesitas gasolina y otros insumos, no vamos a decir todo, ¿verdad? Pero son cuestiones que te encontrás en tu casa, las armas hechizas. Que son tubos unidos. Exacto, son pedazos de tubo, pedazos de cosas que te encontrás en un taller común, en un barrio, y perfectamente puedes tener armamento para hacer frente a la policía, ¿verdad? Sí. En eso influye mucho el ciberactivismo, porque a través de las redes se comparte el cómo crear estas armas caseras. Porque va a haber muchas publicaciones sobre qué químico utilizar para hacer una molotov, o qué tipo de materiales disparar de un arma hechiza, como chibolas, piedras. Al final se utilizan las redes sociales para distribuir ese conocimiento. Correcto, porque no es de conocimiento popular, ¿verdad? Vos no vas a una escuela y te enseñan a hacer armas molotov o bombas de cloro o bombas de cualquier otra cosa para andar desestabilizando el país, ¿verdad? Y creando escenarios de caos. Pero sí, las redes sociales son un arma importantísimo, un espacio importantísimo para divulgar el paso a paso sobre cómo, por ejemplo, aplicar los guiones de Gene Sharp. Sí. Como, por ejemplo, armar tus propios insumos para ir a quemar una institución pública. O cómo hacerle frente a la policía, es decir, incluso para el tema de las barricadas. Hace poco estábamos viendo algunos ejemplos donde ellos decían, armen tus barricadas en tu barrio, entonces tenés que poner los adoquines de esta forma, no de esta otra forma, porque se desmontan fáciles. Sí. Los adoquines tienen que ser de mínimo 3 filas, porque así son más fuertes. Un montón de cosas que obviamente las redes sociales tienen un papel fundamental en cuanto a la divulgación. Es la información al servicio no de la acción popular, sino de la desestabilización de un país. Hablando sobre el tema de la efectividad, también ya para ir profundizando en el tema, ¿qué tan efectivos han sido estos movimientos que en teoría han surgido a través de las redes sociales y que han logrado de alguna otra manera, como vimos en la primera lámina, llegar a tener cierto nivel de reconocimiento en estos países? Es relativo, porque si efectivamente lograron cambio, tal vez no todo lo que querían, porque no en todos los países lograron de poner al gobierno en poder, pero sí lograron cambios sustanciales. Y hay otros casos en que más bien terminaron creando estados fallidos, estados que hoy continúan en guerra, ejemplo Libia o Ucrania, que aunque la Unión Europea se molesta en hacerlo ver como otra nación europea libre de paz, hoy es un país en guerra civil entre las facciones prorrusas y las proeuropeas. Entonces la efectividad la considero que ha sido bastante relativa, pues. Aunque han logrado cambios, no han logrado ser efectivas en todos los campos en los que lo han probado. Pero es que además Cristian nos comentaba antes de iniciar también que
hemos caído todos a nivel general en la idea de que trabajar o autoconvocarnos a este tipo de protestas a través de redes sociales parece ser la mejor alternativa para poder lograr esos cambios que en teoría estos grupos proponen o quieren, pero en la práctica hemos visto que no ha sido así. No han habido casos tan específicos donde puedan decir, bueno, sus propuestas, sus grupos realmente autoconvocados en redes sociales han logrado hacer una transición de gobierno, pero que además se mantenga bajo esa dinámica, porque es que no tiene sustento. Más o menos eso nos explicaba. Correcto, es que mira, cuando vos estás hablando del plano virtual, siempre es complicado tratar de ejemplificar realmente cómo vos vas a incidir como población en los espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, en Nicaragua no hay ninguna legislación que diga que lo que se hable en redes sociales podría ser llevado a un debate a la asamblea, pues por ponerte un ejemplo tonto. Sí. Pero a lo que voy es que las redes sociales han servido en Estados Unidos, por ejemplo, como una forma de liberar tensión. Porque en realidad es falso decir que la mera organización o las meras convocatorias en redes sociales van a llevarte a un cambio real en el plano físico. Claro. No, que sirven principalmente como una mampara y que este tipo de guiones, como el de Gene Sharp, en realidad no están encaminados a lograr espacios de poder para la promoción de, no sé, ideas o el sentir popular, sino que simplemente están encaminados a desestabilizar países. Se quedan en un segundo paso, ¿no? Es primero conocer el terreno, después crear el caos y después, si sale un gobierno estable y una población feliz, ya es como un efecto colateral. Pero en realidad no está encaminado a eso. Como te decía, el ciberactivismo que es creado y fomentado a través del guión de Gene Sharp simplemente busca crear el caos en los gobiernos que son anti-yankee. Y después, si sale algo bueno de eso, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero no es el principal... Hay que acordarte que es como el trampolín, como el inicio de todo. Organizarse por redes sociales. Hacer que la gente a través de redes sociales vea lo malo de un gobierno y empiece a movilizarse. Si hablamos de la eficacia, como era la pregunta, es eficaz desde el momento en que haces que la gente se levante. Desde ese momento el ciberactivismo hizo lo que tenía que hacer. Si al final derribó al gobierno o no logró cambios democráticos, pues significa que el golpe como tal no fue eficaz, pero el ciberactivismo sí hizo su trabajo, que fue levantar a la población, porque al menos en el contexto de Nicaragua, la mayor parte de la movilización fue así, por gente llamándose a través de redes sociales, vámonos a plantar en tal lado. O sea, de esa forma sí podemos decir que es efectivo. Retomando un poquito eso que estaba diciendo Herschel, podríamos hablar del propósito de el ciberactivismo, sería entonces levantar masas en teoría, o hacer un trabajo más comunicacional, hacer ver a través de las redes sociales o de las plataformas comunicacionales, principalmente las virtuales, que hay levantamiento de masas, o hablando de propósito. Bueno, es que mira, entonces, como decía al principio, no es que el ciberactivismo per se sea malo, o sea, un crimen. Es importante, es útil y es necesario además, porque en estos planos, en el nuevo... la era digital no va a descuidar vos como población estos espacios que son importantísimos, ¿verdad? Claro. Las redes sociales le han dado voz a mucha población, a mucha gente que de otra forma habría sido complicadísimo poder llegar a conocer los intereses y las necesidades de estos sectores, ¿verdad? De la población. Pero sí es cierto que también se intenta instaurar un cierto aura de pulcritud, que todo es bonito en el ciberactivismo, y a partir de esto crear otro tipo de acciones que van encaminadas únicamente a crear caos. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del roce de la legalidad, sí, cuando una movilización sale genuinamente de forma pacífica a protestar por cualquier razón, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Pero ahora, si estas mismas personas o dentro de estas mismas personas sale un grupo mucho más reducido, pero ya con armas, ya con molotov, ya con lo que estábamos diciendo, entonces ¿es o no genuino esto? Es decir, la lucha puede ser genuina, pero tal vez el método no es del todo genuino. Sí. De la misma forma sucede con el ciberactivismo, por ejemplo, con colectivos como los de Anonymous. Es decir, no hay ningún problema en el que se convoque a una marcha a través de redes sociales. Vos creas el evento en un fanpage y ahí estás, incluso un blog puedes crear y ahí estás tirando información, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Sí. Pero ¿quién dice que es legal o que es genuino? Por ejemplo, crear acciones ya encaminadas a, por ejemplo, vamos a decirlo, botar el sitio web de una institución pública. Sí. O robar información sensible.
o exponer información de un militante sandinista, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, estas acciones ya no son del todo genuinas o legales, pero como están vestidas dentro del aura del ciberactivismo, se toman como reales. Entonces hay un problema y es como que estás rozando la legalidad también. Ahorita que estabas hablando justamente del tema de las convocatorias, que no hay ningún problema poder hacer convocatorias a través de redes sociales, porque así es. Pero yo recuerdo hace algunos meses, antes que iniciara toda esta situación en Nicaragua, hubo una experiencia por la que mucha gente se alegró, pero al mismo tiempo un sabor agridulce, tal vez. El hecho de una convocatoria que se hizo, no recuerdo muy bien el tema, y si no mal recuerdo tenía que ver con perritos, con animales, sobre una veterinaria. No recuerdo en realidad muy bien el tema, pero fue gente que se convocó a través de redes sociales, es decir, vamos a hacer una marcha, y lo hicieron a través de redes sociales. No recuerdo si fue realmente por este tema de animales o fue por una cuestión de esto de McDonald's, que creo que también era la otra opción. No recuerdo muy bien, pero la cuestión es, la gente se convoca ahí. Y quienes estaban dirigiendo este tipo de movilizaciones era gente con una idea, más bien con un propósito meramente político. Y ellos tenían la idea de mover gente a través de redes sociales, mover gente a través de redes sociales y que terminara como en una protesta más grande. Al final la gente logró moverse, pero no para los fines que ellos querían, simplemente era por la situación coyuntural que estaba pasando en ese momento. Entonces lo planteo porque, hablando de esto y volviéndole a pedir a producción que nos ponga la primera lámina, quiero mostrarle una cuestión de similitudes y ya poder hablar aquí sobre la diferencia entre el activismo y el hacktivismo. Ahí están las imágenes, quiero que se graben bien la imagen de los puñitos, de cada uno de los puños y cada uno de los lugares donde se utilizó, para luego pasar a la segunda imagen, que ya es con la imagen de un movimiento aquí en Nicaragua que justamente ha estado haciendo o usó este tipo de imagen con una variante bastante peculiar, pero que seguramente ustedes deben de recordarla, es Ocupains. Y no vamos a entrar mucho en el tema de hablar, porque además ya hemos tenido una oportunidad en la que estuvo participando Cristian sobre Ocupains, pero sí me llama la atención porque la gente a veces cree, bueno, pero es que no hay similitudes, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Nicaragua es realmente autoconvocado, es realmente la gente que ya se hartó, todavía no estamos claros de que están hartos, porque eran los momentos más prósperos en el país y con más libertades. Además, pues, podía salir a las 8, 9, 10, 11 de la noche a bacanalear y no había falla. Pues ahora yo no miro a ningún alma después de las 8. Entonces, a menos que estén bacanaleando en su casa, pues, que es la opción seguramente. Pero la segunda imagen, que es la que me interesa, esa es la primera. Vamos a pedirle ahí que le dé un poquito de café al control master, pero es la segunda imagen la que me interesa, hablando de este movimiento, justamente porque desde aquí comenzamos a ver que ya estaban probando. Ya había pruebas de, sí, es la imagen donde sale la mano con un bastoncito. Entonces, esa imagen, no, esa que me está mostrando ahorita no. Otra, la que sale con un bastoncito. Entonces, esa imagen que les vamos a mostrar ahorita, justamente es ese inicio, para mí, pues, seguramente han hablado, esa misma imagen. Por favor, hay que ponerla en pantalla. Esa imagen que estamos viendo en pantalla es el ejemplo claro. Si se fijan, es el mismo puño, sí, con variantes seguramente de edición que puedan haber. Pero el mismo puño, la variante era, en el caso nicaragüense, el bastón que daba a entender el tema de los abuelitos con respecto al caso de Lince en ese momento, que fue manipulado, y eso hay que también explicarlo, pero que es para mí, no sé ustedes cómo lo ven, uno de los primeros momentos en los que ya sin máscaras se están usando esta línea de imágenes que corresponden a los golpes y a la primavera árabe en este caso. Sí, la revolución de color. Al final el bastón es más que claro, la idea de pacificar a un símbolo de fuerza. O sea, pongo el puño que representa fuerza, pero le colocó el bastón de los ancianos a los que se supone que estoy defendiendo, ¿verdad? Lo hace ver, no lo hace ver agresivo, lo hace ver muy social, como de mucho apoyo. Me llama la atención que hablaste sobre la separación entre ciberactivismo y hacktivismo. Al igual que con una manifestación física, el ciberactivismo llega a rozar la legalidad.
Cuando llega a ese punto es que lo empezamos a llamar hacktivismo, que es cuando empezamos a tomar acción como el atacar sitios web para que salgan de línea, o robar información y volverla pública, que es lo que utilizan grupos como Anonymous, pues, ¿verdad? Que ellos dicen, al final, son actividades pacíficas porque no lastiman a nadie, o dicen no lastimar a nadie, pero si yo publico la información de Cristian en las redes sociales, ya estoy poniendo su vida en riesgo, sabiendo que es un posible objetivo de alguien. Entonces, hacktivismo es cuando lleva el ciberactivismo hacia la otra etapa. Una etapa más agresiva también. Y más técnica también, porque ya requiere de un conocimiento mayor de informática. Pues porque para hacer un ataque de negación de servicio, que es lo que normalmente se hace para botar a un sitio web, ya se necesita un conocimiento un poquito mayor. Ya no lo puede hacer una persona cualquiera, pues. Aunque hoy en día el mismo Anónimo ha puesto herramientas a la disposición de todo el mundo para realizar este tipo de actividades. Sobre eso quiero preguntarles a los dos, en realidad, para conocer la percepción de los dos. ¿Existe en Nicaragua activistas? Porque es muy común escuchar a la gente, al menos mis amigos, de pronto alguien le escribió algo en su Facebook y dice, es que me hackearon. O no pudo entrar a su Facebook porque, qué sé yo, la contraseña. Es que me hackearon. ¿Realmente en Nicaragua tenemos gente que está trabajando en activismo? ¿O puede ser incluso una cuestión de dejé abierto mi Facebook en cualquier otro lado y alguien simplemente entró y le cambió la contraseña y ya está? O sea, puede que hayan los dos, pero pregunto. Yo no dudo que haya alguien con el conocimiento como para realizar hackeo de algún tipo, ¿verdad? Pero yo siempre he creído que este asunto de que me hackearon mi red social, de que me robaron mi Facebook y esto, viene más de lo que llamamos el hackeo social, de atacar a la persona como tal y no a la herramienta, de ocupar métodos que permitan a la persona terminar dando su contraseña o terminar dando el dispositivo para que otra persona pueda llegar a eso, y no tanto de como lo imaginamos, una persona en una computadora tirando código y entrando a la red y sacando las contraseñas de ahí. Pero sí creo que puede existir personas con ese conocimiento. De hecho, existe Anonymous Nicaragua. Al final, Anonymous como organización como tal no existe, son células separadas y cualquiera puede adjudicarse pertenecer a ella y cualquiera puede adjudicarse un ataque que ella haga. Claro. Correcto, sí, no vamos a desestimar si hay o no talento nicaragüense, que por supuesto es que tiene que haber. Yo he conocido personalmente pues ingenieros que te dejan sorprendido con todo lo que saben, pero no diría que se dedican al activismo como tal, porque no vemos tanta organización aquí en Nicaragua sobre el tema de Anonymous. Pero como decía Herschel, nadie te impide a vos crearte un fanpage que diga Anonymous Nicaragua. Claro. Y hacer cualquier acción tonta y que vayas diciendo que lo hizo Anonymous. Porque al final Anonymous pues no es una organización que tenga una jerarquía definida como tal, sino que es un colectivo de personas, solo es un símbolo, correcto. Pero es un símbolo que al final levanta gente, la gente dice Anonymous nos apoya. Lo importante es el símbolo, ¿verdad? Lo importante es la simbología. No es tanto el método o si hay o no una jerarquía, es el símbolo. Sí. Porque la simbología es importantísima porque puede llegar a movilizar a toda una población. Y entonces vos decís, de la misma forma en que alguien de pronto te dice, ve una noticia y la vi en Facebook, ahí está en Facebook. Entonces ahí tácitamente le estamos dando como cierta, ¿cómo decirlo? Estamos dando el hecho de que Facebook es una plataforma creíble, que la información que vemos ahí es fidedigna, que la podemos dar por sentado, la podemos dar por hecho. De la misma forma, cuando vemos en las noticias que Anonymous Nicaragua hizo X o Y, entonces le estamos dando también de forma tácita, como que si esa fuese una acción loable, es decir, encaminada a defender al pueblo. Y que aquello contra lo que se contrapone Anónimo es lo malo, ¿verdad? Entonces hay de nuevo la dualidad. Si es Anónimo es bueno, y lo que sea que esté atacando Anónimo es lo malo. Y por eso es lo importante de la simbología. Por eso es que se utilizan mucho este tipo de colectivos y simbologías en las revoluciones supuestamente autoconvocadas, porque es fácil movilizar a las personas con este tipo de símbolos, ¿verdad? Claro. De la misma forma que la cultura y la música y el arte es importante para una población, también la simbología puede llegar a crear esta falsa inconformidad, esa falsa abanderamiento o apoyo popular a una lucha que supuestamente es popular, ¿verdad? Como pasó en Nicaragua los primeros días de esta revuelta, porque yo no sé si ustedes se acuerdan o lo notaron, hubo mucho, ¿cómo decirlo? La gente estuvo como muy preocupada en algunos casos
porque había una cuenta de Anónimos Nicaragua en Twitter y en Facebook que decían, bueno, hoy hackeamos la cuenta del Banco Central, hoy hackeamos la cuenta de la página web, hoy votamos la página web de tal medio de comunicación afín al gobierno. Al final, muchos de los casos, al menos yo lo comprobé, en muchos de los casos ellos publicaban la imagen de que habían votado tal página, pero yo entraba a esa página simplemente por curiosidad, porque quería ver, pero podía acceder a la página. Entonces, hay una situación ahí, pues como lo vemos, simplemente ustedes hablaban de los símbolos, pero... Y por eso preguntaba también el tema de si existen más bien gente que se dedique a esto únicamente, porque este ejemplo tan simple como los Anónimos Nicaragua, que en algún momento dijeron, bueno, nosotros apoyamos esta lucha y vamos a hacerlo a través de votar páginas. Además, ¿qué tan efectivo puede ser para una lucha como esta, a la que estos muchachos estaban apostando, votar una página? Es que el asunto de votar página al final sigue siendo simbólico, es como plantarse en una plaza y no querer moverse de ahí. ¿De verdad puedes lograr un cambio con eso? Pues difícilmente. Pero lo que te dice al votar una página es, yo no estoy de acuerdo con quienes organizan a esta página. Entonces protesto haciendo que ya no puedan hacer el servicio que ellas hacen. Ahora regresamos al roce de la legalidad, porque hacer un ataque y derribar una página, pues no importa cómo lo miremos, sigue siendo ilegal. Claro. Sigue siendo un ataque de hackeo. Aquí no tenemos leyes contra eso, pues, pero en otros países sí. Recuerdo cuando Anonymous tomó más fuerza para aquellos tiempos en que tomó acciones por el cierre del sitio Meublot, no sé si recordás, sí, que derribaron una serie de sitios relacionados al copyright, incluyendo empresas que habían demandado a Meublot como Sony u otros, y todo el mundo lo alabó, inclusive yo fui uno que dije, me parece excelente, cuando al final es incorrecto lo que está haciendo, porque está atacando a una empresa, extrayéndole contenido ilegal, contenido que tiene derecho, pero me motivó a creer que era bueno. Claro. ¿Por qué? Porque atacó a algo que yo quería en este sitio, en este caso el sitio Meublot, y atacó a quien fue contra ese sitio inmediatamente. Si atacan al que yo considero bueno, entonces para mí se vuelve malo. Claro. Entonces ataco la página de quien necesito que se vea como el malo. Yo ataco la página de la Policía Nacional es porque la Policía Nacional es mala, y como Anonymous representa la lucha virtual contra todo lo que es malo, entonces inmediatamente la gente entiende que esa es una verdad absoluta. Así de simple. Correcto, y además hay que tener en cuenta que siempre hay financiamiento, nosotros lo mantenemos, que siempre hay financiamiento detrás de todo este tipo de alzamientos supuestamente populares. Y hay algunas pruebas, incluso un periodista estadounidense denunció el financiamiento a través de ONGs del gobierno estadounidense a alzamientos populares aquí y en Venezuela, ¿verdad? Y no hay que desestimar también que hayan preparado a ingenieros en electrónica o en sistemas o en computación o en cualquier rama de la informática para crear este tipo de acciones encaminadas a destruir los bienes, digamos, virtuales, claro, de las entidades públicas. A lo que voy es que no es tanto si es o no ciberactivista o si es o no bueno, al final esto es un arma más. Es lo mismo, es decir, si tienes una tiradora, te puede servir para defenderte o te puede servir para atacar al débil. Claro. De la misma forma, las herramientas del hacking o el ciberactivismo se pueden utilizar, sea para empoderar a la población o para atacar también los intereses populares. Entonces, este es simplemente un arma más que se está utilizando en este contexto por el imperio para tratar de mantener su hegemonía ya en Latinoamérica, que la había perdido, ¿verdad? Habíamos claro. visto un avance increíble de los gobiernos de izquierda progresistas y ahora estamos viendo cómo lentamente estamos retrocediendo en esa lucha, en ese avance, y que obviamente no puedes desestimar la presencia de Estados Unidos a través de su ONG y también de sus partidos políticos locales. Claro. Y para en muchos de esos países, como decía Cristian, que han recibido algún tipo de ataque a través de estas modalidades de golpe suave, han vuelto a tener gobiernos de derecha, por ejemplo, en muchos de los casos. Pues hay países como Venezuela que se mantienen todavía con un alto respaldo del pueblo, pero yo quiero llegar para ya hablar de un tema que seguramente nos puede interesar a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, sobre el tema o sobre la parte de la relación que tiene el ciberactivismo con estos golpes suaves. Y para eso voy a pedir la tercera lámina que tenemos ahí preparada, ahora sí era la de la manito con la bandera, porque les enseñamos la primera imagen, que eran varios, el puño en varios países, en varios lugares de Europa, principalmente decía vos justamente
países que tuvieron que ver o estaban asociados a la Unión Soviética. Europa del Este, los países eslavos. Exacto. Luego lo vemos con un intento en el caso de Ocupaís en Nicaragua, que en realidad no fue tan grande, porque además el gobierno de Nicaragua hizo el trabajo que tenía que hacer y restituyó el derecho, que además ya lo había dado en un primer momento durante la primera etapa de la revolución. Y que se había perdido con gobiernos neoliberales. Por gobiernos de derecha, exacto. Pero la tercera imagen que me interesa es cuando ya vamos a vincular esta primer propuesta de estos grupos ciberactivistas en Nicaragua, siguiendo una línea de golpe de otros países, con la línea ya específica del golpe suave, porque aquí ya usan este mismo puño con más diseño, además con más producción, y que la gente lo acogió como que era algo muy normal, pues como que era una lucha. Pero incluso en el simbolismo hay que explicar la diferencia entre usar un puño de la mano derecha con un puño de la mano izquierda, por ejemplo, que eso también tiene que ver. En todos los casos anteriores, me avisan cuando ya lo tengamos, cuando tengamos la imagen, por favor. En todos los casos anteriores que vimos, de las imágenes, todos los puños eran con una mano izquierda, derecha, perdón. Y la otra imagen, las otras imágenes que hemos tenido sobre revoluciones de izquierda, justamente es con la mano izquierda. O sea, parece simple, pero es un simbolismo. No, es la rosadita, la imagen que estaba en rosado, para que se acuerden, por favor. Entonces, esa misma. Para poner en pantalla, la vamos a poner en pantalla ahorita. Esa imagen es justamente una mano de derecha con la misma línea de las otras imágenes que hemos visto, pero ahora caricaturizada. Exacto, ya con más producciones, decía yo, y usada justamente en el momento en que comienza a trabajarse el golpe suave en Nicaragua. Pues sí, lo que podemos notar es el progresismo de una marca. O sea, comienzo con un puño simple. Es marketing. Es marketing, Sí. Comienzo con un puño simple. Luego, el puño simple, pero adornado con algo que lo hace ver pacífico. Ahora ya le pongo colores y le pongo un símbolo al que seguir de forma específica. En el caso de la imagen que nos pusiste, la bandera. Claro. Así es. O sea, vamos a tratar de llegar a crear un símbolo que la gente pueda seguir y que es más fácil que la bandera del país. Entonces, es el progresismo de la marca. Cómo se tomó una imagen y se llevó hacia otro nivel. Se fue perfeccionando. Se fue perfeccionando. Como me llama la atención mucho lo que hablas de utilizar o la mano derecha o la mano izquierda, porque un cambio extremadamente sutil Sí. y subliminal que no necesariamente las personas pueden ver, porque ¿qué pasa si en el contexto actual yo tomo esa imagen y la cambio por la mano izquierda? Probablemente no hace diferencia, la gente la va a seguir asociando con el movimiento autoconvocado y no con ningún movimiento relacionado al gobierno o cualquier partido de izquierda. Exacto. Ahora ya creó una imagen, ya nos afectó subliminalmente, ya nos lavó el cerebro, digamos, ¿verdad? Y la gente decía, yo recuerdo, esto no es de izquierda, porque fue una consigna, más esto no es izquierda ni derecha, es el pueblo, pero el ícono que los representaba a todos ellos en la mayoría de las marchas era justamente un puño de la mano derecha. Así es. Parece que por ninguna razón se le ocurrió usar la mano izquierda, o ambas manos. Exacto. Bueno, pero yo sí creo que está ahí el guión de Gene Sharp. Y voy a también a decir que el guión de Gene Sharp tampoco es que sea extraído de los peores rincones del infierno, ¿verdad? Que viene encaminado únicamente a crear caos y a garantizar los intereses estadounidenses. No, simple y sencillamente es un guión que, como él decía, servía para que la población tuviera herramientas y poder contraponerse al poder establecido, ¿verdad? El problema es que se ha utilizado únicamente y principalmente por Estados Unidos para lograr sus cometidos. Y voy a invitar a todos los que nos están viendo, pueden investigar sobre Otpor. Sí. En una búsqueda de menos de media hora se van a dar cuenta de todas y cada una de las similitudes de los movimientos supuestamente autoconvocados que se están alzando contra los gobiernos progresistas en Latinoamérica y en todo el mundo, y se van a dar cuenta que es el mismo guión aplicado una y otra y otra y otra y otra vez. Incluso en Serbia, volviendo a Serbia, donde nace el movimiento Otpor, que es el de Otpor en las lenguas eslavas, ¿no? Significa resistencia. Sí. Entonces ahí ves la primera vez que se utiliza el símbolo del puño derecho, pues. Sí, lo tenemos, de hecho tenemos esa misma imagen y algunas fotos que le vamos a pedir a muchachos de producción que nos ayuden ahí. Esa es la imagen en negrito, para que nos ayuden ahí, muchachos. Es el puño que está en negrito nada más. Correcto, entonces este puño y este movimiento Otpor incluso tiene un manual que se llama el Manual de los Otpor, o el Manual de la Resistencia, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí se comienza a exportar al resto de los países eslavos de Europa del Este, después a Medio Oriente y, como decíamos, después a Latinoamérica. Pero también
hay acciones que sucedieron en países pro-yanqui. Y eso es importante mencionarlo también. Como por eso decía, no es que el manual de Gene Sharp sea malo per se. No, el problema es cómo se está aplicando para desestabilizar únicamente gobiernos que no están alineados con los intereses de Estados Unidos. Exacto. Por ejemplo, dentro del mismo Estados Unidos, discúlpame, antes habían puesto la imagen de Ocupa Inc. Sí. Y esto surge de un movimiento en Estados Unidos que se había contrapuesto al poder establecido de los Estados Unidos, que se llamaba Ocupa Wall Street. Sí. Después del crack del 2008, solo para mencionarlo rápidamente, después del crack del 2008, lo que hicieron los gobiernos estadounidenses y todos los países occidentales de Europa, donde están los principales bancos, ¿verdad? El poder hegemónico económico. Lo que ellos hicieron fue sacrificar al pueblo y salvar a la banca. Porque ellos te decían, si la banca sufre, si la banca cae, todo se desmorona, la sociedad entraría en un caos total. Entonces salvaron a la banca y por eso obviamente la gente se alzó, salió a protestar. Y entonces en Wall Street, que es una calle emblemática en Estados Unidos, es donde están los principales bancos, ahí está la bolsa de valores, ahí está, es decir, si querés hacer dinero en Estados Unidos, tenés que ir a Wall Street. Muerto, se acabó, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a alzarse y a hacer manifestaciones, a hacer vigilias, a tomarse las calles de Wall Street. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? A una clara aplicación del guión de Gene Sharp, con las acciones no violentas. Bueno, sacar al ejército. Claro. Y militarizaron la zona, ¿verdad? E incluso hubo muertos, mujeres embarazadas, niños, ancianos, de todo. Pero de eso nunca se menciona en los medios. Sí. Nunca se menciona en los medios. Y al final es una respuesta violenta contra personas no armadas. Que al final son los medios de ellos. Por supuesto, son sus medios. Nunca vas a ver una noticia de esa en CNN, ¿verdad? Sería, no sé, locura total. Fíjate que eso me lleva de vuelta al Euromaidán, donde es lo mismo, pues vienen, se congregan en una plaza, originalmente pidiendo un acuerdo comercial con la Unión Europea, no con Rusia, que es lo que pretendía el gobierno, pero evoluciona rápidamente, gracias a los medios que lo están cubriendo, que lo están enfatizando, y pasan de gritar consignas pidiendo el europeísmo a gritar consignas contra el presidente. Lo empezaban a llamar que era un mafioso, le empezaban a decir mafioso, y había una palabra en específico ahorita como criminal o algo así, pero no la recuerdo, y empiezan a atacarlo fuertemente. Ahora, ¿esto de dónde viene promovido? Probablemente nuevamente de actividades ciberactivistas, donde comenzaron a publicar, donde empezaron publicando posts europeístas y luego empezaron a publicar posts contra el gobierno en poder. Dijiste que te gustaría que vayan a leer sobre Otpor, pero creo que que vayan a leer sobre el Maidán, pero en profundidad también es súper importante, porque lo que tenemos de material del Maidán en las redes es lo que los medios de Occidente han hecho que se vea, una lucha totalmente social, pero no habla sobre los partidos de ultraderecha y fascistas que estaban involucrados en el proceso del Maidán, donde llevaban imágenes de, creo que el nombre es Stefan Bandera, que era un ucraniano pro-nazi, que envió a muchos ucranianos a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y lo utilizaban como un símbolo. Inclusive hay el super famoso documental Winter on Fire, donde se habla sobre los 90 días de lucha del Maidán. Se ve una pequeña escena muy corta donde parece que la producción no lo notó, donde todas las personas levantan la mano haciendo una señal fascista. La señal hacia Mussolini o hacia Hitler, ¿verdad? Es muy corta, solo tarda unos segundos, pero es lo que los medios están tratando de que nadie se dé cuenta. Probablemente se les fue de la mano, ¿verdad? Y como te decía antes, los medios hoy tratan de hacer ver Ucrania como que todo es maravilloso. Un éxito. De hecho, la final de la Champions fue en Ucrania, ¿no? Pero en la mitad de Ucrania que parece que está bien, porque la otra mitad... que se mantiene relativamente estable. Exacto, la otra mitad son las repúblicas donde hay mayoría prorrusa, mayoría que fue atacada violentamente por ser prorrusa o por ser rusa, porque se ahorcaban a prorrusos en los bosques, simplemente por ser ruso. ¿A qué te recuerda? El odio hacia el sandinismo que se crea ahorita. Claro. Y esa es una de las tantas similitudes. Ahí te voy a interrumpir un rato, pero recordemos a Timoshenko, que se había vendido como el preso político. Es decir, el régimen estaba encarcelando a los que estaban abandonando y a los líderes políticos que nos ayudaban en nuestra lucha. Entonces Timoshenko se le tomaba como el preso político, algo similar a lo que pasó en Venezuela con Leopoldo, ¿verdad? Leopoldo. Y lo mismo que pensaban que iba a suceder aquí en Nicaragua con Maradiaga, pero obviamente... Me hablas de Yulia Timoshenko, ¿verdad? Correcto. Misma persona que había sido arrestada por
por abusar de sus poderes cuando tuvo cargo en el gobierno. Sí, es que al final... Inclusive la misma Unión Europea había pedido su arresto para poder realizar un acuerdo económico con Ucrania. Correcto. Y luego, durante el asunto del Maidán, desde su... Creo que estaba en casa por cárcel o algo así. Sí, estaba en su casa. Desde ahí ella promovía, y cuando el presidente Yanukovych se va, es de las primeras en salir a tomar un cargo político. Inclusive hasta se habla de su posible candidatura a la presidencia ucraniana. Correcto. Y también no solo hablar de la corrupción de estos supuestos líderes populares, ¿verdad? Que ya sabemos en qué está metido Maradiaga ahí con el Viper, ¿verdad? Y vamos a ver en qué va a desencadenar eso, pero es que son tan cínicos que incluso hay algunos que dicen que esta lucha es apolítica, que no tiene una bandera política, que no tiene nada que ver con la política tradicional. Y de pronto mirás a los líderes, supuestamente líderes universitarios, reuniéndose con Bolaños o reuniéndose en El Salvador con políticos que tienen vínculos que la misma prensa salvadoreña ha dicho que están vinculados con los escuadrones de la muerte allá, que son las maras salvatruchas, ¿verdad? Sí. Entonces ya te das cuenta que realmente con quienes están alineados. No es que no tengan banderas políticas, es que por ahora no les es rentable decir que son la derecha, decir que son la contraposición al sandinismo. Regresamos al origen del tema. ¿Cómo haces que toda la gente crea que todo eso es mentira y que todo es bueno? Ciberactivismo. Empiezo a llenar los medios sociales como que Bolaño por ejemplo, no era un liberal. Exacto. Sino otro nicaragüense dolido por la situación y que quiere acercarse a ellos y brindarles medios para la paz, medios su dinero, obviamente. Además, el hecho de, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de algunas similitudes, son otros países, que estaba hablando Cristian de eso, donde no es Nicaragua, no es Venezuela, son países donde el mismo guión, por ejemplo, las imágenes que hablaba Cristian de ocupaba Wall Street, por ejemplo, es decir, son el mismo guión, nada más que mejorado en ciertos espacios, en ciertos momentos, ¿no? Entonces eso es importante poderlo tener en mente. Pero lo que decías, por ejemplo, es el tema que me llama mucho la atención, el tema de cómo vendemos ahora a los líderes políticos, porque hubo un momento incluso, ya a la mitad de la situación de caos que ha habido en Nicaragua, en el que se comenzó a rescatar la imagen del presidente Bolaños como el mejor presidente fue porque es que él no se metió en corrupción y atacó a la corrupción, pero depende, pues, porque bueno, yo recuerdo que nos dejó sin luz. En realidad lo único que hizo fue atacar a Arnoldo Alemán, ¿verdad? Eso fue todo, pero de ahí decir algo hizo. Pero y decir que él es el mejor presidente, hay mucho trecho, hermano. No, pues, hagamos retrospectiva. Porque la gente quiere, yo no sé, porque la gente dice, es que esto es el mejor presidente. No sé si el mejor presidente para ustedes es uno que nos mantenía sin luz. Exacto. Y sin carretera. Inseguridad, hermano, porque es decir, es complicadísimo en un país como Nicaragua, que tenés al lado a Honduras, a El Salvador, que ha servido como, durante esos 16 años, sirvió como un país de corredor para el narcotráfico. Entonces, exacto, después de las 6 de la noche era un país a total oscura. Entonces imagínate cómo la delincuencia en aquellos momentos, ya no todos lo recuerdan, pero proliferó increíblemente la delincuencia. Y fue a partir de 2007 cuando se logró controlar con un plan integral de la policía, con los jóvenes en riesgo, el tema de la promoción del deporte, el arte, pero es difícil, es decir, ¿cómo les vas a decir que fue Bolaños el que causó eso, la delincuencia en Nicaragua? Yo tenía, durante el gobierno de Bolaños, 12, 13 años por ahí, ¿verdad? En esa época. Y yo no recuerdo haber podido ir al Parque Luis Alfonso tranquilo, porque estaba lleno de... Porque ni siquiera había parque. Bueno, pues en lo que había estaba lleno de todo tipo de gente. Es que sí iba gente al parque. Ahora puede ir y caminar. Sí iba gente al parque, pero iba a buscar prostitución, drogas, es decir... Exacto. Amor, comprensión y ternura también. O decime, vos que también rondás mi edad, si podías cruzar de un barrio a otro barrio de mío teniendo 15, 16 años, porque sabías que las pandillas del otro barrio, ese un chavalo que es pandillero del otro barrio. Te lo resumo así, hermano. Mi barrio está dividido por un cauce con otro barrio, ¿verdad? Entonces había un puente que los conectaba a los dos. La delincuencia y los problemas de violencia eran tantos que se tuvo que derribar el puente para comunicar los barrios. Entonces tenías que pasar por otros barrios para llegar, si querías por alguna extraña razón ir ahí, porque ya sabías que te mataban si entrabas ahí. Había tácticas militares en esa pandilla. Te lo resumo así, hermano. Ahora ya está normal, ¿verdad? Ya puedes cruzar, puedes andar normalmente. Ha aumentado un poco de nuevo la delincuencia en este contexto, pero se había controlado. Vamos a siempre a la técnica del ciberactivismo. Ataco lo malo de uno y enfatizo lo bueno del otro. Correcto. Ya, entonces... Y en realidad se trata de manipulación. Así es, Bolaños atacó la corrupción, enfaticémoslo, dejamos ver a Bolaños como lo mejor.
Y además Bolaño es un viejito tranquilo, que se ve bien en cámara, ¿no? Entonces, era el abuelito de todo, el abuelito de todo. Aquí en Nicaragua hay mucho respeto hacia la imagen del señor adulto que tiene mucha experiencia, sensato, ¿verdad? Entonces, por eso probablemente se esté utilizando la imagen de un político. Durante el gobierno de Bolaño hubo conflictos por el 6%. Claro que sí. Durante los 16 años hubo conflictos. Y lo reprimió. Claro que sí, también hubo represión. Y lo reprimió con flores. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Salieron los antimotines también. Y mira qué curioso es que es el mismo activismo, las mismas acciones, las barricadas, la toma de universidades, pero es importante mencionar quiénes estaban a favor y en contra de esas manifestaciones. Es decir, en aquel entonces... Y del lado del quién estaba USAID. Correcto, es decir, jamás iba a ver a los liberales de hoy apoyando a los estudiantes. Nunca. O al COSEP financiando a los estudiantes. Claro. O a la prensa, a la corporación diciendo que estaban haciendo lo correcto. Ahora, ¿qué diferencia tuvimos de esas manifestaciones con las actuales? Que no había Facebook. Sí, no había Facebook. No había Facebook. Y en aquel entonces eran luchas genuinas. Claro. Era el 6%, era una causa justa. Todos los estudiantes al unísono estaban de acuerdo con eso. Si en ese tiempo había un muerto, no estaba ni la prensa ni la corporación ni ningún otro medio. No trascendía. Ni ningún otro medio haciendo ver lo cruel de esa muerte, ¿verdad? Pero ahora apenas había un muerto, los medios tenían la cámara puesta en la persona. Sin importar si era un muerto nuestro. Así es. O de donde sea, ¿verdad? Porque incluso hay mucha manipulación. La CIDH, hay que decirlo, ya mostró, no es concluyente, no es definitiva, pero ya ha mostrado los primeros análisis de lo que ha ocurrido y ha dicho que de todos los muertos que supuestamente se cuentan, 60 son sandinistas. Nada más. Son militantes sandinistas. Nada más. 55... Sin contar policías. Ya contando... perdón. Los policías están aparte. Imagínate. Los policías están aparte. 55 serían opositores que estaban en una trinchera o cualquier otro lado. Y el resto de los que se cuentan no tenían nada que ver con las protestas. Pasaban ahí por mal momento. No. Es que incluso había gente que había muerto y se las incluía en la lista. O como por cualquier otra cosa. Como que dio un ataque. Correcto. Y estaba cerca de un lugar en conflicto, entonces... O el caso del muchacho que murió por un ataque al corazón y que al final lo hicieron... Incluso recuerdo que por las redes sociales circulaban muchos comunicados de familia diciendo: mi padre, mi abuelo, mi tío, mi hermano acaba de morir, pero murió de causas naturales o de otra cosa que nada tiene que ver con las listas. Por favor, no lo incluyan. Vamos a lo que hablábamos de la verdad absoluta de las redes. Exacto. Entonces, yo veo, y aparte de la verdad absoluta, la falta de lectura, porque mi padre acaba de morir y ya no leyeron el resto. Correcto. Acaba de morir. Y como lo mataron. Protesta, entonces murió por la protesta. Imagínate qué curioso esto. Una de las principales consignas de estas supuestas causas populares y autoconvocadas y no sé qué cuestiones han sido el grito de que se rinda tu madre, que es de un militante sandinista. Todo el mundo lo sabe. Bueno, el que sabe de historia lo sabe. Bueno, y que lo dijeron cuando nadie les pidió que se rindiera. Correcto. Es que nadie les dijo rendite y ellos estaban diciendo que se rinda tu madre. Correcto. Bueno, dejando de lado lo ridículo, recuerdo que alguien comentó en una conversación en Facebook: ¿te acordás de aquel muchacho? ¿Quién? El que vendía tortillas. No, ¿quién era ese? Se salió del seminario para meterse a la guerrilla. No sé quién es, hermano, ¿de qué me estás hablando? Murió como todo un hombre allá por el cementerio. La guardia lo mató a los frentes sandinistas. Y era el inicio de la canción que los Mejía compusieron para Leonel Rugama, el que dijo originalmente esta consigna. Entonces, hasta ese nivel llega su cinismo, ridiculez, que ni siquiera sabe lo que están diciendo. Que es más simple que eso. Vos has oído siempre el vivo se lo llevaron, vivo lo queremos de vuelta. Un montón de desaparecidos que tal vez aparecen ebrio, pero es que se habían perdido la noche tomando, pero como se perdió, inmediatamente fue secuestrado por la policía. Correcto. O sea, él no se perdió en bacanal, él no se perdió, porque él nunca bebía. Pero es un dato interesante. Fíjense, ya tenemos muy poco tiempo y si quisiera no dejar pasar dos puntos importantes. Perfecto. Primero, la correlación que tiene el activismo de calle con el ciberactivismo. Y en el caso de Nicaragua, ¿cómo podemos ejemplificar esa correlación? Y lo segundo, para terminar, es el tema de un problema con el tema de las verificaciones de la información en redes sociales, sobre todo. Y que creo yo que eso le da un empuje mayor al tema de las noticias falsas, que también es parte del ciberactivismo de alguna manera. La correlación al final, la idea es la misma. Son dos maneras de buscar un fin de un cambio. Ya sea
publicar N cantidad de cosas en una red, o sea, salir a manifestarme en algún punto de la ciudad, ¿verdad? El propósito al final es el mismo. Simplemente que en la era digital, pues se trasladó la tarea de hablar en las calles a hablar en las redes sociales. Además de que las redes sociales nos brindan un cierto nivel de seguridad, de hacerme creer que aquí nadie sabe quién soy, de que yo puedo hablar lo que yo quiera, de que me cambio la foto y ya con eso soy otra persona. Soy inmune. Soy inmune, inclusive de sacar todo lo que a lo mejor a la gente no le digo. Aquí, tal vez frente a todo el mundo no digo una mala palabra, pero en la red social soy lo más voraz que existe de malas palabras. Al final la correlación, vienen a buscar lo mismo, de manera diferente. Sí, y el hecho de la facilidad de las redes sociales es el multiplicar el mensaje, ¿verdad? Creo que tienen el mismo impacto una pancarta en las calles que un tuit en las redes sociales, pero la pancarta la ve quien está cerca de vos, mientras que el tuit lo puede ver alguien de tu misma ciudad, del mismo país o incluso de otros países. Entonces, y que en las redes sociales de hoy para mañana hay 1 millón. Correcto, es decir, en una manifestación hay 1000, 10.000, lo que se consiga. Sí, es complicado movilizar a la gente en el plano físico, pero en las redes sociales con un hashtag da la falsa sensación de mayoría. Y eso creo que es importante porque psicológicamente hablando, vos te sentís en una burbuja en las redes sociales. Porque en las redes sociales nosotros construimos una comunidad. Yo me preocupo por, teóricamente hablando, el cibernauta promedio, ¿verdad? De crear una amistad con personas que piensen de la misma forma que yo. Sí. Y si de pronto, durante este contexto, alguien estaba en contra de lo que yo pensaba o expresaba, lo bloqueaba y se acabó el problema. En el plano físico vos no puedes hacer eso. En el plano físico, si te pones a protestar en una calle y a alguien no le parece y es violento, capaz que te tira una pedrada, ¿verdad? Entonces en Twitter no va a pasar eso. No hay una pedrada virtual o cualquier cosa, ¿verdad? A lo que voy es que vos te construiste comunidad en el plano virtual. Entonces das la falsa sensación de mayoría porque vos decís, todo el mundo está pensando como yo, vamos a ganar. Pero al final no es concluyente porque a punta de tuitazos no vas a votar un gobierno. Y eso lo vimos y eso quiero rescatar, no se me puede ir el ejemplo, con las últimas movilizaciones que hubieron entre estos grupos de oposición al gobierno y los que estaban a favor. Una convocatoria que tenía, si no me equivoco, por lo menos una semana de haberse, valga la redundancia, convocado, llamado para la marcha de la oposición, que al final ni siquiera terminó siendo marcha, sino un cordón en el que ni siquiera llegaron al punto. O sea, iban a iniciar de un punto y ni siquiera lo lograron llegar hasta el lugar que querían. Y una movilización que hizo los partidarios valga la redundancia, del partido de gobierno, del Frente Sandinista, que al final rompió expectativas, porque no era una movilización grande en realidad. Simplemente era una movilización para poder hablar, poder la paz, proponer, hablar, pedir la paz en Nicaragua y romper las expectativas. Bueno, porque ya sabemos que en la manifestación física no habían los bots que estaban en Twitter. Correcto. Es que llenando de... Fácil es crearte 20 cuentas falsas, ¿verdad? Por cada uno de los que andan ahí hablando. La pongo todas en un programa y les pongo el mismo mensaje a todas y le doy tuitear a todas. Y se acabó. Ya es tendencia en Nicaragua. Ahí ya tengo 20 personas. Correcto, pero no es lo mismo convocar gente en Twitter que convocar gente en las calles. Ya viste la manifestación del COSEP, ¿verdad? Y eso me recuerda a la canción de Atabal, que se llama Inactivista, que dice chichas andar volando tapas desde el monitor, pero al final eso es lo más sencillo, pues en realidad. El pegue en la calle es lo que no se nos puede olvidar. Y justamente con eso, terminar rápido, comentarios finales, además si quieren saludar a algún amigo de las redes sociales que tengan ustedes, algún saludo, pero terminar con cómo hacemos para que en las redes sociales podamos tener un poco más de cuidado con el tema de la verificación de la información. Puede ser algo importante antes de poder iniciar, incluso el tema que la gente no lee. Exacto. Para mí la mejor manera de asegurarse si una información es cierta es utilizar el sentido común en la información. No porque lo leo en una red social o en un medio X es una verdad absoluta. Entonces, si leo algo, investigar un poquito más sobre ese algo antes de compartirlo. Porque ahorita vimos cuántas imágenes de policías de otros países en actos de represión o muertos de otros países se compartieron como que automáticamente eran de Nicaragua y no era así. ¿Por qué? Porque a la gente le basta 2 palabras del encabezado, la imagen y dar compartir. Entonces, ocupar un poquito el sentido común, leer un poquito más y después de eso hacerse de un criterio y compartir si es necesario. Claro.
Cristian. Es un tema complicado, no hay un paso a paso, sobre todo el mismo Facebook ha tenido que admitir que tiene carencias en ese sentido, es decir, lo sentaron enfrente al Senado estadounidense y después ante el Congreso Europeo. Y lo único que hizo fue admitir que hay un serio problema con el tema de las noticias falsas y los perfiles falsos también en las redes sociales, de manera general, no solo en Facebook. En la India, creo que el gobierno de la India le exige a WhatsApp que tome medidas contra el flujo de información falsa que hizo que hubieran unos conflictos ahorita en la India. Correcto, pero es que tampoco puedes hacer nada. Es difícil. ¿Cómo Facebook va a ponerse a verificar perfil por perfil quién es falso o quién es real? Por eso te digo que la manera es de cada uno. Correcto. De tomarse la molestia de leer más. Exacto, precisamente. Hay que leerlo 5 veces, verificarlo, preguntar, salir, ver, porque es mentira. Las redes sociales son muy recientes todavía y no hemos aprendido a utilizarlas de la forma correcta. Tendrán que pasar mínimo unos 10 o 20 años para que afinemos. Qué valioso es preguntar. Yo me acuerdo que vi una foto de unos policías en un cerro y el post decía, aquí están estos perros de la policía vigilando desde el cerro de Matagalpa. Y un amigo que no sé ni por qué lo sabía, me dice, esa foto es de unos policías hondureños en un cerro de Honduras. Imagínate que él no me dice eso y yo de loco le voy a compartir, ya la viralicé. Correcto. Ya la viralicé. Además porque es más fácil viralizar lo malo que viralizar lo bueno. Así es. Es decir, desde que empezó este caos en Nicaragua, desde que perdimos la paz en este país, han pasado tantas cosas buenas también, pero no nos damos el tiempo de compartirlo, porque el morbo humano lamentablemente te hace inclinarte más a compartir lo malo que a compartir lo que puede abonar, ¿no? Hasta entre lo malo seleccionamos qué compartir, porque si es la policía tirando de lacrimógena a alguien, 100.000 tweets, pero si es un delincuente que frente a todo mundo mató a alguien y le robó el celular, nadie lo comparte. No, y por ejemplo, yo estaba pensando más en el tema de los acuerdos de paz. Sí. Que hay muchos acuerdos de paz. Se ha logrado, gracias a los diálogos locales entre la policía, las alcaldías y la población, lograr procesos para el desarme y para... Pero eso los comparten y lo envenenan. Sí, porque no dicen, gobierno llega a un acuerdo de paz. El gobierno se baja los pantalones y lo hacen ver mal. Al final, por lo menos, lo compartió, la gente lo está viendo. Pero imagínate lo que pasó en Monimbó. Fue peor todavía, porque en Monimbó se llegó a un acuerdo de paz con muchas de las personas que estaban, ¿no? Los líderes, varios jóvenes. Los líderes que estaban al frente de muchos tranques y se lograron los acuerdos de paz. ¿Y qué salieron diciendo los medios? Eso es falso. Siguen en guerra y van a levantar las barricadas. Entonces, ¿cómo puedes abonar? ¿Cómo puedes decir que estás a favor de la paz? Movimiento diciendo que no reconocía eso. Correcto, es decir, eso no abona nada. Puedes decir incluso, no, nosotros seguimos en pie de lucha, pero qué bueno que ellos ya lograron la paz. Como mínimo, no sé. Así es. Pero si vos lo primero que haces es decir, no, eso es falso, están manipulando y no hay que creerlo, vamos a seguir en la lucha, entonces eso no abona para nada a la paz de Nicaragua. No es cierto que mira, no lo voy a decir, no estamos en el mejor país del mundo, no estamos en las mejores condiciones, estábamos en vías de ser un país económicamente y socialmente y en la educación, en la salud, en todo, estamos encaminando hacia mejores rutas. Claro. No es cierto que éramos los mejores, pero esto que estamos haciendo ahora no abona nada. Es decir, lo que vamos a lograr, si seguimos con el ritmo que tenemos, es tener un país en caos después, de tener un país en ruinas. Nadie va a querer vivir en Nicaragua. Algo rapidito, discúlpame. Es que me llamaba la atención que decías sobre que hay un acuerdo de paz y nadie dice nada. Ahí pasa algo y todo el mundo dice algo. Te pasa en los países en guerra. Hay un cese al fuego, una noticia en CNN, una en RT, ya pasó. Al día siguiente se vuelven a agarrar a balazos, tanto todos los medios que acusándose mutuamente. Imagínate, que quien rompió el tratado. De nuevo sobre eso, yo creo que ya nos pasamos del tiempo, pues, pero es que, mira, recordemos cuando en el diálogo se llegó a un acuerdo para desmontar todos los tranques, que incluso los padres dijeron, cese a la violencia, incluso los padres dijeron, hacemos un llamado a la sensatez a los medios, no seguir compartiendo noticias falsas. Nadie habló de eso. Al siguiente día sucedió el lamentable y trágico hecho de que quemaron a toda una familia dentro de una casa, y lo primero que hicieron fue decir que era la policía, que eran las turbas paramilitares y no sé qué. Es decir, ni siquiera verificaron la información. Es imposible que un medio a las 7 de la mañana sepa dónde va a ocurrir algo y que encima sepa que quién es el causante de eso. Es ilógico, pero todo el mundo lo tomó como una verdad absoluta. Esa es la otra manera de verificar la información, tener cuidado con el medio. Porque, si yo leo CNN, que es un medio totalmente proamericano, jamás voy a leer nada contra el gobierno, excepto contra Trump, porque no quieren a Trump tampoco, pero jamás voy a leer nada en CNN que diga que Rusia hizo un bien, por ejemplo. Entonces, si veo en CNN que Putin manda a matar, inmediatamente tengo que dudar de eso.
porque ya sé que el medio está prestado contra alguien y a favor de alguien. Claro. Entonces, lo leo y tengo que inmediatamente tener cuidado de lo que estoy leyendo ahí. Sí. Bueno, les agradezco a los dos por habernos acompañado en el programa de hoy. Darle a la gente, además del agradecimiento, el consejo, la oportunidad, sobre todo a los militantes sandinistas que están haciendo un buen trabajo en redes sociales. Voy a finalizar el programa con una frase que dijo Herschel también: cómo combatir o cómo dar la batalla del ciberactivismo que estamos teniendo en contra de nuestros valores, en contra de la verdad y en contra de el buen trabajo que ha hecho el gobierno sandinista en Nicaragua. Va a ser simple y sencillamente con más ciberactivismo, donde vamos a mostrar la verdad, donde vamos a mostrar lo que realmente está pasando, donde vamos a mostrar que el pueblo de Nicaragua es un pueblo que realmente ha estado avanzando y estuvo avanzando hasta hace unos meses, donde comenzó todo este alboroto, pero sobre todo con no descuidar la calle, con seguir realizando diálogos con la familia, con los amigos, que eso es importante, no perderlo nunca de vista. Y como dice la canción nuevamente, hay que ensuciarse las patas para poder hacer un buen pegue. También no hay que descuidar ni las redes sociales como una trinchera, ni la calle como el espacio de lucha tampoco. Y para terminar, hablando sobre cómo están las redes sociales, nos enviaron un video que es muy popular actualmente en Facebook, de un joven nicaragüense, cantante, que le canta a la paz, pero también canta a que el comandante se queda. Así que muchas gracias y lo dejamos con este último video. Siempre será 19. Aquí, Nicaragua Libre. Caminamos por seguridad y paz. Plaza de las Victorias. Sábado 7 de julio, desde las 3 de la tarde. Plaza de las Victorias. FSLN. Puro amor. Nicaragua quiere paz. Tenemos amor y esperanza para Nicaragua. Se siente bien en el alma. Es lo que tengo que decir. Si nuestro destino es construir nuevos caminos, este es el mejor motivo. Lo tenemos que vivir. Levantemos las banderas. Azul y blanco es la buena. Digamos no más pelea. Acabemos con esta guerra, ya que todos queremos paz. Que se termine el odio ya. Como nicaragüenses nos tenemos que amar. Y el presidente Ortega por siempre se queda. Me niego a pensar que lo que sería de mi nación. Y el presidente Ortega por siempre se queda. Me niego a pensar que lo que sería de mi nación. En comunidad tenemos que estar como nicaragüenses, nos vamos a amar. Terminemos el odio, vivamos en paz. Paz, unidad, paz, unidad. Estoy con el frente, no se diga más. Yo soy sandinista, esta es la verdad. No soy vende patria, ni un paso atrás. Queremos la paz, queremos la paz. Odio y temor es lo que se escucha. Nadie se rinde, estamos en la lucha. Soy militante, es lo que me gusta. Viva Nicaragua libre, todo nos preocupa. Estoy con el frente, no se diga más. Yo soy sandinista, esta es la verdad. No soy vende patria, ni un paso atrás. Queremos la paz, queremos la paz. Y el presidente Ortega por siempre se queda. Me niego a pensar que lo que sería de mi nación. Y el presidente Ortega por siempre se queda. Me niego a pensar que lo que sería de mi nación. Levantemos las banderas, azul y blanco es la buena. Digamos no más pelea, acabemos con esta guerra. Levantemos las banderas, azul y blanco es la buena. Digamos no más pelea, acabemos con esta guerra. En comunidad tenemos que estar como nicaragüenses, nos vamos a amar. Terminemos el odio, vivamos en paz. Paz, unidad, paz, unidad. Estoy con el frente, no se diga más. Yo soy sandinista, esta es la verdad. No soy vende patria, ni un paso atrás. Queremos la paz, queremos la paz. Odio y temor
soy